Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta maravillosa tarde de cine de verano. Mi nombre es Carlos Briones, yo soy investigador del CSIC en el Centro de Astrobiología, que es un centro del CSIC y del Instituto de Técnica Aeroespacial y que estamos asociados al programa de astrobiología de la NASA. Y además soy divulgador científico, escritor y me gusta mucho mezclar la ciencia, las artes, las humanidades. Y desde este año tengo el placer de ser colaborador del Centro Cultural Conde Duque, la institución que hoy nos acoge, Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, en las actividades de ciencia y arte. Para mí realmente es un placer estar aquí hoy, darles la bienvenida a todas y a todos ustedes, porque, como saben, vamos a ver la película La Llegada, pero además este acto es la llegada del CSIC al Conde Duque, cosa que me hace feliz por partida doble. Este ciclo, el ciclo CSIC de cine, está celebrando su cuarta edición. Es una iniciativa de la Vicepresidencia Adjunta de Comunicación Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC. Y por ello quiero dar las gracias a una serie de personas. La primera es Pura Fernández, la vicepresidenta adjunta del CSIC, que digamos, ha hecho posible que hoy estemos aquí y que este ciclo, que en sus 3 primeras ediciones se había celebrado en la central del CSIC, pues a partir de ahora vamos a hacerlo aquí en el patio sur del Conde Duque. Doy las gracias también a Cristina Delgado, que es la coordinadora de este ciclo, a Eduardo Actis, de Comunicación del CSIC, y también a varias personas de aquí, de esta casa, del Conde Duque, Jorge Volpi, su director artístico, que inicia su andadura este año al frente de esta institución, y todas las personas de gerencia que han hecho posible que hoy estemos aquí. Entonces, yo creo que es un caso de una interacción, de una fusión, de una simbiosis muy bonita entre dos instituciones, el CSIC y el Conde Duque, que seguro que va a dar mucho de sí a lo largo del año. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues, como ven, estamos iniciando este ciclo. El ciclo va a constar de 3 películas. La Llegada, que vamos a ver hoy, Sorda, que se verá mañana, y El 47, pasado mañana sábado. Muchos de ustedes, seguro que han sacado ya las entradas para las 3. Me oigo con bastante eco, ¿verdad? Sí, es que te está rozando. A ver, ahora. A ver, ahora, ¿mejor? ¿Me oyen mejor ustedes? Estaba un poco despistado porque me oía con mucho reverb. Sí, así que se le para un poquito. Ahí, a ver si no. ¿Sí? ¿Así mejor? ¿Así mejor? Bueno, pero no empiezo desde el principio, ¿no? Vale. Pues aquí, La Llegada, Sorda, el 47, y en Barcelona, que también se celebra un ciclo más reducido este año del CSIC, se verá Flow en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Entonces, es también un proyecto de 2 ciudades, Madrid y Barcelona, pues profundizando en la interacción entre la ciencia y el cine, que nos parece algo realmente maravilloso. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tener una tertulia con 2 personas que ahora les voy a presentar, que están compartiendo conmigo este bonito estrado, de unos 45 minutos. A las 9:15 terminaremos. Habrá un pequeño descanso. Pueden, como saben, tienen en su invitación agua y palomitas gratis. La cerveza ya es de pago. Pueden descansar un poquitín y en torno a las 9:30 empezaremos la peli. La película La Llegada dura 116 minutos, casi 2 horitas. Algunos de ustedes la habrán visto ya, otros no. Y bueno, pues terminaremos en torno a las 11:30. Cuando terminemos, les agradecería que rellenen el cuestionario de valoración, de satisfacción, ¿vale? Espero que estén muy satisfechos al final de esta velada que vamos a compartir. Y aquí tienen un código QR donde se lo podrán descargar y rellenar. Se lo agradecemos porque es una forma también para nosotros de evaluar cómo funcionan estas actividades. Un par de cuestiones logísticas. Este encuentro va a ser grabado y se van a tomar fotografías. Espero que no tengan ningún inconveniente. Por otra parte, aunque estamos al aire libre, es un espacio libre de humo, entonces no está permitido fumar, por respeto a las personas que tenemos alrededor. Es un evento totalmente accesible para personas con cualquier tipo de capacidad diferencial. Como ven, se está asignando, hay subtítulos, hay todo tipo de facilidades para que todos disfrutemos del cine. Y vamos ya, ¿no? ¿Quién
¿quién está conmigo hoy? Pues tengo el placer de estar con dos personas excepcionales, que además son dos buenas amigas. Gisela Baños, a mi izquierda, ella es licenciada en física teórica y es experta en física, por supuesto, pero además en historia de la ciencia, en literatura, en ciencia ficción, en inteligencia artificial. Es una gran escritora, es una persona que es ideal para tratar los aspectos científicos de todas las películas, libros, series, cómics que ustedes se puedan imaginar de ciencia ficción. Entonces nos parecía que era una persona ideal para estar aquí. Y junto a ella tenemos a Elea Jiménez Toledo. Si digamos Gisela es de ciencias, entre muchas comillas, Elea sería de letras. Precisamente contra eso luchamos, ¿no? Contra la separación de ciencias y letras, ¿no? Gisela es doctora en documentación, es investigadora del CSIC, compañera mía y de muchos de ustedes en el CSIC, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, del cual fue directora durante una temporada. Es una persona experta en multilingüismo, en comunicación de la ciencia y de las humanidades. Entonces, creo que bueno, pues forman una pareja de baile maravillosa para esta tertulia. Y pasamos a la ciencia ficción, a la llegada. Vamos a estructurar este debate previo en el que vamos a intentar por todos los medios no destripar la película, para aquellos de ustedes que no la hayan visto todavía. Vamos a hablar primero de ciencia ficción en un primer bloque, luego vamos a hablar sobre el lenguaje y luego sobre el tiempo, porque son los tres grandes ejes que vertebran esta historia. En primer lugar, bueno, decirles, La llegada es una película de Denis Villeneuve de 2016. Este director también lo conocerán ustedes a lo mejor por Blade Runner, la segunda parte, 2049, o por Dune, de la cual la nueva versión de Dune ya tiene las dos primeras partes estrenadas, está trabajando en la tercera. Y como todo el cine de Denis Villeneuve, esta película es muy estética, muy cuidada, muy lírica, está llena de belleza, de sugerencia. Es una película en algunos momentos lenta porque él quiere que reflexionemos constantemente, ¿no? Y la combinación de ciencia ficción y poesía yo creo que se da en esta película mejor que en casi cualquier otra que hubiéramos podido elegir. Además es una película que nos sirve para reflexionar sobre la relación de las ciencias y las humanidades, que es precisamente lo que nos trae aquí, ¿no? Sobre el papel del tiempo, de la comunicación, nada menos. Imagínense que viene realmente una inteligencia extraterrestre, que aquí en este patio sur aterriza una de esas naves, ¿no? ¿Cómo nos comunicaríamos con ellos? ¿No? Les daríamos la bienvenida como CSIC y como Conde Duque, ¿y luego qué? ¿No? Bueno, pues la comunicación es un problema, porque yo trabajo en astrobiología, en búsqueda de vida extraterrestre, entre otros temas, y claro, pensamos que lo más probable es que haya microorganismos, pero ¿qué ocurre si hay seres más evolucionados, que se parezcan a nosotros, que tengan un cerebro desarrollado, una capacidad de comunicación, unas habilidades tecnológicas? Pues intentarán establecer contacto. Bueno, eso es lo que plantea esta película. Y un punto interesantísimo de esta película es que la protagonista, Louise, es lingüista. Es una mujer investigadora en ciencias sociales y humanas, como nuestra Elea. Podría ser Elea. Si viene esa misma nave aquí a España, tiene que ser Elea la interlocutora. Y esto nos sirve pues, para poner sobre la mesa el hecho de que las ciencias sociales y humanas son también ciencias, como lo son las ciencias experimentales. Entonces, bueno, fíjense cuántos hilos, ¿no?, para trenzar una historia. Pues voy a empezar a hablar con vosotras, queridas Cris y Elea. Yo creo que la primera pregunta para ti, Gisela, es la importancia que tiene el papel del extraterrestre, ¿no?, en nuestra cultura. O sea, hay muchas referencias a extraterrestres desde la antigüedad, realmente. ¿Y qué es? ¿Algo que viene o es otra visión de nosotros mismos? ¿Qué representa el extraterrestre en la historia de la cultura? Normalmente es un espejo. Siempre nos hace mucha gracia cuando nos dicen, oh, una película de marcianos, una película de extraterrestres. Le damos muy poca importancia o pensamos que va a ser ciencia ficción malísima o pensamos en Star Trek o alguna cosa de estas. Pero el extraterrestre, al igual que el robot y que otros elementos de la ciencia ficción, es en realidad la figura que nos hace reflejarnos en algo que no conocemos. O sea, que nos hace entender cómo somos nosotros mismos, viendo la manera en la que reaccionamos cuando nos encontramos lo imprevisto. Porque cuando se te aparece algo como en La llegada, tú no sabes si es amenazante, si no, si son amigos, si son enemigos, ni siquiera, y esto lo sabrás mejor tú como astrobiólogo, ¿no?, si están vivos, ¿no? Simplemente ves si tienen una conciencia parecida o algo similar, y a través de esas reacciones es como nos conocemos a nosotros mismos. Y luego, aparte, en esta película nos van a dar pie
que ya hablaremos más adelante de algún detallito de estos, de cómo la percepción del mundo cambia en función del tipo, ya no de ser vivo que eres, porque si esto lo bajas unos cuantos niveles más, sino la percepción que tienes del mundo siendo de diferentes culturas, habiendo nacido en diferentes lugares. Eso es el alienígena. Le damos ese aspecto, en este caso de pulpete, vamos a decir, o de un bicho raro, cuando en realidad lo que estamos haciendo es, bueno, si tú fueras así, ¿cómo reaccionarías ante eso? ¿Cómo sabes si lo que tienes delante es bueno o malo, o cómo entiende el mundo, cómo te puedes...? Y entonces, más allá del lenguaje, que eso ya lo comentará mejor Elea, ¿cómo te relacionas o cómo entiendes algo tan distinto? Pues ese es el papel que hace la ciencia ficción, no tiene nada más. Que eso, Elea, en cierta medida es como nos enfrentamos al otro, ¿no? También culturalmente, ¿no? Y lo estamos viendo hoy en día. Distintas civilizaciones entran en conflicto, distintos credos, distintas ideas políticas. ¿Cómo ha de ser la comunicación con el otro para que realmente sea una comunicación y no un enfrentamiento? Tú como experta en esto. Bueno, yo creo que sin entrar a desvelar la película, porque no podemos y no debemos, creo que es un auténtico alegato por la comunicación, independientemente de que tiene una parte muy lingüística, muy filológica, muy interesante, también para dar a conocer la cultura de cómo se investiga en todas las áreas y de cómo el conocimiento realmente se tiene que afrontar desde distintas disciplinas, de ciencias, de letras, etcétera. En realidad, lo que nos está mostrando la película o el llamamiento que hace es a entendernos con quien sea, con el otro. Y eso implica escuchar, eso implica quitar barreras. Fíjense en la película, se habla de barreras, se muestran de alguna manera. Y se trata de escuchar, de quitar barreras y de buscar los métodos para empatizar, para entender al otro, para buscar la manera de encontrar una solución y de encontrar, bueno, en este caso un enigma, pero si lo llevamos al mundo real que estamos viviendo en estos días tan falto de diálogo y de comprensión, nos vamos a dar cuenta de que se necesita ese esfuerzo empático, esa escucha para poder resolver todo aquello que enfrentamos, ¿no? Me imagino que tú cuando viste esta película por primera vez pensarías que bueno, una lingüista como protagonista, ¿no? Una mujer investigadora, lingüista, ¿no? Sí, Aparte de que fuera tu espejo también en cierta medida, estaba poniendo, de hecho, el relato de Tex Chiang, del que proviene, luego hablaremos más en detalle con Gis sobre eso, pero se pone el peso en la comunicación, esa es la clave, ¿no?, de la película. No es tanto qué tipo de tecnología usan, etcétera, sino la necesidad de comunicarnos, ¿no? Yo creo que eso es algo bastante definitorio del relato inicial y de la peli, ¿no? Decías muy bien, Carlos, que en la película hay pausas, tiene un ritmo lento en algunos momentos, precisamente para favorecer esa reflexión. Para darnos cuenta de que lo que se están buscando son formas de comunicarnos con el otro y de entender al otro. Y en ese caso se juega mucho, como nos lo jugamos en la vida real, ¿no? Hay una cosa muy importante, yo no soy nada aficionada a la ciencia ficción, la he visto por vosotros, la he visto por CSIC, y sin embargo tengo que decir que estoy aquí, que me ha parecido una película absolutamente asombrosa, creativa, reflexiva y que induce a la reflexión y que además precisamente permite abrir esta vía para dar a conocer cómo es la investigación en un sentido muy amplio, en cualquiera de las disciplinas en las que nos estemos moviendo, ¿no? Y tú, Gis, como física, cuando ves una película de ciencia ficción, dejas tu cerebro físico en el que la gravedad funciona como funciona, el electromagnetismo tiene sus normas, ¿lo dejas apartado para disfrutar de la experiencia creativa? ¿O estás siempre diciendo, hombre, ese movimiento no me lo creo porque... ¿Cómo es un físico viendo una peli o leyendo un relato de ciencia ficción? Aquí hay dos cuestiones. Yo suelo ser bastante estricta con el tema de la ciencia, pero no nos olvidemos de una cosa, y es que la ciencia ficción para mí es el puente que une humanidades y ciencias. O sea, la ciencia ficción traduce el idioma de la ciencia, que yo creo que la mayor parte de la gente no entiende, y sobre todo cuando ya estamos con conceptos muy complejos, lo traduce para que todos puedan entenderlo. Entonces ya he dicho, yo nunca había visto ciencia ficción.
Y normalmente tenemos esa idea de que ciencia ficción pues, va a ser una cosa como Star Trek, Star Wars, superhéroes, tal. No tiene nada que ver. O sea, si las personas que estáis aquí no sois muy aficionados a la ciencia ficción, cuando veáis la película y volváis a pensar a la salida en ciencia ficción, pensad que ciencia ficción buena, de la que te hace pensar, de la que te hace reflexionar, es esto. Y esto tiene que ser la ciencia ficción. Y luego tenemos pues lo que yo suelo llamar fantasciencia, que es súper entretenido y súper divertido. Entonces, bueno, yo intento diferenciar. Entonces, cuando estoy en modo fantasciencia, digo, bueno, venga, hemos venido a divertirnos. Cuando estoy en modo de ciencia ficción es, no, aquí hemos venido a pensar, hemos venido a tomarnos nuestro tiempo a reflexionar. Entonces, sí que invito un poco a quitarse ese prejuicio sobre la ciencia ficción, ver la película si no la habéis visto y a partir de ahí decir, pues a lo mejor resulta que la ciencia ficción me gustaba o no era exactamente lo que yo tenía en mente. Si la ciencia ficción no es un puente entre ciencias y humanidades, si no une las dos disciplinas, si no te hace soñar, si no te hace asombrarte, si no te hace pensar que la ciencia es pura magia, probablemente no sea tan ciencia ficción. De hecho, la ciencia ficción muchas veces, cuando vas conociendo más y a más autores, te das cuenta que gran parte de los problemas a los que se enfrenta no son tecnológicos ni científicos, son sociales, ¿verdad? Eso, yo sé, un maestro como Isaac Asimov lo planteaba muy bien en muchas de sus obras, o Stanislav Lem, ¿no? Tu adorado Stanislav Lem. Muchas veces es una reflexión sobre la sociedad presente y las posibles tensiones que se generan. No les cuento a ustedes las tensiones que hay en la sociedad presente hoy mismo y hacia dónde podía ir la humanidad, ¿no? Eso lo hacen muy bien los escritores y los cineastas de ciencia ficción. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque. Vamos a hacer así como 3 bloques pequeñitos para darles luego la palabra a ustedes y que puedan preguntar y nosotros en la medida que podamos responder. Segundo, quiero centrarme un poquito en el lenguaje, en tu ámbito de trabajo, ¿no? Es la clave de la película, la lingüística, la filología, la comunicación. Y un poco esa dualidad de la que ya hablabas antes, me gustaría que profundizaras un poco más, ¿no? Quizá el lenguaje es lo que nos define como pueblo, estamos hablando en español porque es la lengua vehicular de nuestra sociedad, pero también te enfrenta al otro precisamente, ¿no? Un idioma, un lenguaje distinto hace establecer una frontera con los otros, ¿no? ¿Cómo lo ves tú como experta en comunicación, esas barreras que se pueden producir por el hecho de utilizar distintos idiomas, distintos lenguajes? Bueno, aquí hay varias cosas. Además de tratar temas estrictamente lingüísticos y filológicos que hablan de la cultura de los pueblos que las hablan, ¿no? Y hay que resaltar que en la película y en general nosotros nos comunicamos también con emociones y con el esfuerzo por tratar de transmitir y tratar de entender al otro, ¿no? Esto yo creo que queda muy bien reflejado en la película. Luego está la cuestión más técnica, ¿no? de con qué lenguaje nos comunicamos. En este caso, pues se da una falta de entendimiento entre 2 lenguas que son absolutamente distintas. Verán ustedes, y no desvelo con esto mucho, que se habla de unas lenguas que están basadas en signos, como las ideográficas, por ejemplo, de los mayas, o los jeroglíficos de los egipcios, los caracteres chinos, etc., ¿no? Estos códigos se tienen que tratar de descifrar para entender qué es lo que nos quieren decir, pero antes de descifrar eso, que es un proceso muy largo, muy complejo y que la película, como una concesión, porque la película tiene que tener una duración determinada, en la película se resuelva en el transcurso de la película y realmente tenemos que pensar pues, que eso en la investigación no es así. La película nos habla de alguna manera, de manera indirecta, de los tiempos en la investigación. Y sabemos que en el desciframiento de escrituras ideográficas se han tardado montones de años. Champollion, por ejemplo, para descifrar la escritura jeroglífica tardó más de 20 años, ¿no? Y eso además venía de un trabajo previo, etcétera. De tal manera que nosotros tenemos que entender esto en clave de película, pero tenemos que saber que aparte de lo estrictamente lingüístico, del sistema de escritura, del vocabulario, de alguna manera, del código que están digamos, compartiendo emisor y receptor, es necesario entender la cultura, es necesario entender las emociones, etc. Y aquí hay una cuestión muy importante de la que se ha escrito y se ha debatido muchísimo y tiene que ver con si el lenguaje
configura nuestro pensamiento. Es importante subrayar que la forma en que nosotros hablamos, nuestro idioma, refleja la cosmovisión del mundo que tenemos, la estructura y las ideas que culturalmente hemos asumido y aquello que estamos aprendiendo. Y por eso en las culturas indígenas mexicanas o en la cultura, por ejemplo, eslava, o nosotros, culturas latinas, entendemos de diferente manera y nombramos de diferente manera los colores, por ejemplo, el color azul, ¿no? Entonces, esto es interesante, la película lo muestra de alguna manera y se refiere a algunos tecnicismos, a veces con cuestiones muy sencillas, a veces con cuestiones absolutamente complejas. Esto es muy fascinante para verlo desde dentro, ¿no? Desde las ciencias del lenguaje, pero creo que son detalles a los que merece la pena prestar atención porque nos cuenta mucho de todo lo que hay detrás de las ciencias del lenguaje y de la manera de comunicarnos, ¿no? El principio Sapir-Whorf, ¿no?, que está ahí planeando sobre todo, que no podemos desvelar más porque si no sería ya meternos demasiado, ¿no?, en lo que no queremos contar de momento. Y Gis, otra de las claves de la peli es el principio de Fermat, ¿no? Claro, en la película no sale demasiado. Pero es más en el relato que en la peli, realmente. Sí, se ve mucho más en el relato, pero aún así creo que puede ser interesante. Esta película se basa en un relato de Ted Chiang de 1998, que Ted Chiang explica cómo se le ocurrió y él dice que se le ocurrió pensando en un principio de la física, que son los principios variacionales, que básicamente explican los fenómenos que podemos ver en lo que investigamos los físicos, estas cosas, en movimiento, tal, viendo qué cantidades se hacen máximas o se hacen mínimas. Por ejemplo, esto que nos encanta tanto de la ley del mínimo esfuerzo, pues bueno, se podría trasladar a la física, ¿no? Quiero describir este movimiento o cómo se movería este cuerpo si yo lo que quiero que el tiempo sea mínimo, o cómo se movería, en qué posición estaría esta partícula si yo quisiera que tuviera una energía mínima. Pues bueno, eso lo podemos explicar con la física y eso es lo que inspira a Ted Chiang y ya no digo más porque entonces... ¿Cuál es el punto de todo esto? Que esto en el relato se ve muy bien y en la película sale, pero no tanto, no con tanto detalle. La ciencia, precisamente en este caso, es lo que da la clave para poder descifrar el idioma de los heptápodos por un motivo muy bonito. Y es que, ya os digo que en la película, si estáis atentos lo veréis, pero se ve más en el relato, y es que la ciencia es la misma en todos los lugares del universo. Entonces, si tú sabes cómo otra especie ve determinada ley científica, que en este caso será el principio de Fermat clásico, que luego, si alguien se pone un poco, es el principio de Fermat clásico, ya empiezas a tener un vocabulario ya no solo de las palabras que usan o de cómo las representan, porque dice, bueno, nos hemos puesto de acuerdo en que en que tenemos algo que es común en nuestro universo, tú lo interpretas de una manera, yo lo interpreto de otra, empezamos a encontrar puntos en común, pero es que también te puede enseñar esa manera de hacer ciencia, cómo ven el mundo o cómo lo perciben. Nosotros normalmente en física los principios variacionales para hacer cálculos sencillos no los usamos porque no hay necesidad, o sea, es demasiado complicado, se utiliza por ejemplo en gravedad cuántica de bucles, pero si quieres resolver una ley de Newton no lo vas a hacer con un principio variacional porque es complicarte la vida. Pero sí que dice mucho, y ahí lo dejo, de cómo interpretas el mundo, cómo lo puedes estar percibiendo. Entonces, creo que es muy bonito, me da un poco de pena que en la peli no se vea tan claro, pero es muy bonito que hacen un poquito lo de Carl Sagan, ¿no? De que manda el disco de las Voyager y manda ese vocabulario científico primero de todo para poder enseñar los números, las letras, tal, porque es algo que al final... aunque sean heptápodos y vean el universo de otra manera completamente distinta, aunque seamos humanos, la ciencia es el punto en común podría ser para todas las especies del universo, o por lo menos hasta donde sabemos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un detalle bonito y bueno, pues luego a partir de ahí ya empieza todo el desciframiento, ¿no? La ciencia es universal y quizá la música es universal, y por ejemplo en Encuentros en la tercera fase, ¿verdad? Sí. Eso, si tienes oídos, si en tu planeta de origen has desarrollado el sentido del oído, puede servir para comunicarte, ¿no? Es fascinante esa capacidad que nos dan nuestros propios sentidos de utilizar partes de la realidad para establecer una comunicación, ¿no?
Y esto nos lleva al tercer bloque que quería tratar antes de dar paso a las preguntas de todos ustedes, que es precisamente el tiempo. Tú ya quizás has entrado un poquito. Y hay un principio que a lo mejor podías explicar un poco brevemente, que es eso del universo de bloque, ¿no? Porque tiene que ver con cómo se percibe y cómo transcurre y qué pasa con el tiempo en esta película. Y es muy físico, muy... Aquí puede haber spoiler. Te pedimos que lo hagas sin spoiler. Como digo yo, estoy sin spoiler. Ah, bueno, tú eres experta. Bueno, aquí hay algo, yo no sé si alguien me matará por decir esto, pero los físicos no creo que sepamos lo que es el tiempo. Gran frase para entrecomillar. Decir No que creo ha que lo dicho una sepamos. física. A cualquiera que le pregunte dice, bueno, una cosa pasa detrás de otra, entonces yo veo causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Bueno, eso te dice el segundo principio de la termodinámica, pero el segundo principio de la termodinámica es estadístico. Sí que es verdad que es muy raro que vaya al contrario, pero oye, por poder podría pasar. Es una cosa un poco... Hay otras muchísimas flechas del tiempo dentro del mundo de la física. Y bueno, nosotros damos por hecho, porque es como nosotros los percibimos, que el tiempo va, pues eso, causa-efecto, 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 pero ¿y si no? ¿Y si el tiempo fuera un todo donde nosotros fuéramos capaces de ver al mismo tiempo y experimentar al mismo tiempo y para nosotros fuera igual de real el pasado, el presente y el futuro? Pues eso sería un poco la visión del universo este de bloque. Y ya me callo. Y lo has hecho muy bien, sin desvelar nada. El que no haya visto la peli no tiene ni idea de qué está hablando mi amiga. Y Elea, claro, en la película también, sin dar más pistas, pero el tiempo de la acción es el tiempo vital, ¿no? Entonces hay una reflexión bonita, yo creo, que es cómo el tiempo es tu tiempo, cómo la vida, el universo, todo lo que queramos ver es tu tiempo. Y eso nos lleva un poco a la relación entre la objetividad y la subjetividad, ¿no? Algo que también llevamos impreso los investigadores, los científicos. Tenemos que ser objetivos cuando trabajamos, no se nos permite poner en nuestra investigación nada de nuestros deseos, anhelos, preferencias, pero somos humanos, somos mujeres y hombres que investigamos y somos personas cuyo tiempo es el tiempo también, ¿no? Entonces, tú eso seguro que lo has reflexionado alguna vez. Sí, bueno, y además es que Juan Mayorga, el dramaturgo, dice que el tiempo es el gran tema de nuestra vida, ¿no? Estamos absolutamente condicionados por ello, casi todo lo pensamos en términos de tiempo. En investigación estamos muy presionados por los tiempos, son condicionantes de toda la actividad. Y la película yo creo que nos abre mucho los ojos para pensar las cosas de otra manera, ¿no? Sí, no me meto en más, pero es importante pensar en el sentido de las vivencias, en el sentido de las cosas que hacemos, de las decisiones que tomamos, tratando de abstraernos y tratando de pensar qué pasaría si todo eso no fuera lineal, que es lo que tenemos como presión, ¿no? Y luego me voy a cambiar un poco de tema, perdóname, Carlos. Hablabas antes de la música como algo fundamental, ¿no? en la película y seguramente en todo el cine de ciencia ficción. Creo que en esta película se van a deleitar con la belleza de las imágenes, con la belleza de la escritura. Se habla muchísimo de la escritura, de alguna manera, de los caracteres. De hecho, Gisela daba una clave para ver cómo se resuelve la película, cómo se resuelve el enigma. Y yo veo también otra clave que es puramente lingüística, ya no digo más. Pero hablando de la escritura, creo que es muy importante recordar cómo las escrituras de la historia de la antigüedad no solamente tenían la misión de permitir la comunicación entre la gente, sino que también tenían una misión ornamental. Y fíjense ustedes en todos los templos de la antigüedad, pensemos en los templos mayas, aztecas, cómo de presente está la escritura y cómo cuidaban la belleza de esa escritura. En esta película es verdaderamente asombroso. Disfrútenla mucho por eso también. La cultura musulmana, ¿no? Los versículos del Corán que decoran todos los templos. Y una ultimísima reflexión para las dos, rápida, antes de dar ya paso al público. Todas las notas que tenía las hemos ido tratando. Es un poquito el papel de la inteligencia artificial en todo esto, ¿no? Tú, Gisela, eres experta, has escrito un maravilloso libro sobre la historia y sobre el futuro de la inteligencia artificial. ¿Qué pensáis sobre la posibilidad de que si ellos vienen, nos están viendo, vienen aquí, aterrizan,
que nuestra mejor interlocutora no sea ni la mejor lingüista ni la mejor científica, sino una inteligencia artificial que haya podido estudiar, combinar todos los lenguajes que alguna vez han existido o alguna vez se han ideado y no se han llegado a usar, que esta fuera nuestra interlocutora con ellos y que estuviéramos depositando en una máquina, digamos, nuestro futuro, si depende de la interacción con el otro que ha venido. Gisela, ¿qué te parece? Espero que para entonces haya avanzado bastante, porque creo que todos nos hemos encontrado con estas alucinaciones de los grandes modelos de lenguaje, cosas que se inventan, no saben decir, no lo sé, que al final son modelos probabilísticos que dan las respuestas más probables. En cuanto le preguntas algo para lo que no se le han introducido o bueno, en lo que no se le ha entrenado, en vez de decirte no lo sé, es como un cuñado, porque se inventa otra cosa, es así, van así. Entonces, yo de momento no me arriesgaría, tal y como ahora, si estamos hablando ya de que tenemos una inteligencia artificial general, empezamos ya a soñar y empezamos a pensar que la singularidad ha llegado y toda esta, en ese caso no habrá humanos, así que tendrán que hablar con ella. ¿Te imaginas que estemos preguntando a la IA, oye, ¿qué te están diciendo? Dijo, déjanos que es cosa nuestra, ya te contaré al final de nuestras. Si hay una IA que se puede comunicar con ellos, no sé qué papel estaríamos ya ocupando nosotros realmente. Bueno, en el ya ámbito de la ciencia ficción todos tenemos presente HAL 9000 y se portó regular nada más, ¿no? Era el más humano de todos, HAL, ¿eh? Sí, la verdad. Era el más humano de todos. Acaba diciendo tengo miedo y eso es muy enternecedor. Tú, Elea, ¿cómo lo ves esto? Bueno, yo no creo que estemos en el momento, claramente, pero sí que veo cosas que se están haciendo en investigación con corpus de textos, es decir, grandes volúmenes de textos o grandes volúmenes de grabaciones orales, a través de los cuales se estudia el lenguaje en toda su complejidad, se estudian los distintos idiomas, se identifican patrones que se dan en los distintos idiomas, de tal manera que se está dando un escenario de multilingüismo, donde unos textos se pueden hacer equivaler a otros, donde las palabras de un idioma se halla el significado y se pueden enlazar con las mismas de otro idioma y, por tanto, se puede generar un contexto digital multilingüe real. Ya se están haciendo muchas cosas con algunas lenguas. Ahora mismo tenemos 7000 lenguas vivas en el mundo, ¿no? Y es complejo tratar todo eso, entre otras cosas, porque no hay corpus suficientes. Pero estamos en un camino interesante para plantearse eso. Interesantísimo, realmente. Lo que estaba pensando es, ¿pero con qué datos entrenas a una inteligencia artificial para que entienda un idioma que ni siquiera sabes que existe? O sea, que ya no un idioma, no una forma de comunicación que no sabes que existe. ¿Cómo la entrenas? Y lo que decíamos de las emociones, ¿no? ¿Hasta qué punto una inteligencia artificial entrenada con datos de texto puede captar las emociones, la expresividad, el enfado, el miedo? Es interesante, ¿no? Lo dejamos aquí nosotros, pero estamos abiertos a preguntas. Por favor, levanten la mano y les pasarán un micro. Supongo que hay muchas dudas, comentarios y demás. Tenemos 10-15 minutos máximo, pero podemos tener una interacción con todos ustedes. Luego, como les decía, un poquito de descanso y luego ya empezamos a ver qué pasa con esta película. Por allí veo, pero van a ver mejor mis compañeros porque estas luces aquí son muy... Si está Denis Villeneuve entre el público, puede darnos su opinión también. Estaría bien. Hola. Ahora sí se me oye, ¿no? Sí. Lo que no sabemos es... ¿Dónde estás? Sí. Ah, vale, perfecto. Aquí de pie, pues nada, lo primero de todo agradecer el poder estar aquí, el asistir a esta tertulia previa. Y bueno, se ha hablado de la universalidad de la ciencia. Yo quería ir un paso más allá. Y es que, bueno, existen diferentes lenguas, es verdad, pero también es cierto que disponemos de un lenguaje que en principio es universal, por lo menos entre los seres humanos, que son las matemáticas. Entonces, mi pregunta es, ¿este lenguaje al fin y al cabo es una creación humana? ¿Hasta qué punto una inteligencia que no fuese humana podría entenderlo? ¿Podría llegar a las mismas conclusiones, a las mismas deducciones? Si en el fondo también depende de la cadena lógica o de la lógica que ellos empleasen. Entonces, esa es la duda que tengo, porque en el fondo hablamos de lenguaje, hablamos de lenguas, pero son todo creaciones humanas. ¿Cómo podemos estar seguros de que incluso la ciencia, es decir, podría ser entendida por una inteligencia no humana? Muchas gracias. Esta es para Gisela, claramente. Sobre todo Te Chiang, lo que comentaba antes, es lo que intenta hacer.
Pues nosotros, a ver, tenemos cálculo de variaciones como herramienta, pero se utiliza para algunas cosas y para otras no. Entonces, podríamos utilizarlo para todo, pero no lo hacemos, ya he dicho, por comodidad. Entonces, Ted Chiang, normalmente aquí hay dos partes, ¿no? Cuando ponemos un alienígena en una historia, muchas veces lo que intentamos es alejarnos todo lo que podemos precisamente de eso, ¿no? De un pensamiento humano, intentar buscar algo que seamos incapaces de reconocer, que esto era la obsesión de Stanislaw Lem, que te he comentado muchas veces. Entonces, Ted Chiang lo intenta, en la medida de lo posible, por supuesto no lo va a conseguir, pero lo intenta precisamente así, diciendo, vale, nuestras matemáticas son más, vamos a poner cálculo diferencial de Newton, todo esto, derivadas, variaciones con respecto al tiempo. Vale, pues vamos a hacer que los heptápodos puedan ver los mismos fenómenos, pero interpretarlos con otra rama de las matemáticas que sí sigue siendo humana, pero que no es la nuestra y que cambia todo. O sea, simplemente ese cambio de perspectiva ya no es solo que utilicen unas matemáticas distintas, es que utilizan esas matemáticas porque ven el mundo de una manera diferente. Entonces, bueno, evidentemente yo creo que ninguno nos podemos poner en el lugar de una especie alienígena, de cómo lo pueden percibir, lo que comentabas antes, depende de los sentidos que tengan, depende de mil cosas, pero bueno, siempre queremos ser optimistas, ¿no? Y pensar que vamos a encontrar ese punto en común. Si no, no hubiéramos lanzado las Voyager, ni las Pioneer, ni absolutamente nada, y al final, pues bueno, vamos a intentar, pues bueno, nosotros vemos el mundo así, nos entendéis y preguntaremos y a ver si tenemos respuesta al final, ¿no? Queremos tener interlocutores realmente, ¿no? De hecho, en astrobiología a veces cuando planteamos que si existe vida extraterrestre, lo más probable, con gran diferencia, es que sean microorganismos, sean bacterias, pues la gente se queda así un poco de bajón, ¿no? Porque lo que mola de verdad son interlocutores, ¿no? Es otros seres, se parezcan a ET o se parezcan a estos heptápodos, con los que nos podamos comunicar. Una bacteria igual nos dejaba un poco fríos, excepto a los científicos que estaríamos muy felices, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Y hay una mano? Hola, buenas noches. Habéis propuesto antes que era música y el tiempo. ¿Puede tener alguna relación la música para poder explicar algún tipo de tiempo dentro de la profundidad de la física, evidentemente? Gracias. Vale, eso puede ser para las dos. Bueno, la música son ondas y la física son ondas. Entonces, cualquier onda que tú puedas percibir, modular, pues ¿por qué no? Yo te diría incluso que casi toda la física es música, si nos ponemos... Entonces, bueno, sí, es una cantidad que podemos manejar, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, si hemos utilizado pues, la frecuencia de un electrón o cualquier cosa, o del hidrógeno, no sé ahora cuál era, para cosas de este tipo, la música es otro tipo de onda. No, perfecto, nos viene hasta bien. Sirve para comunicarse también entre culturas muy alejadas, claramente, ¿no? La música tiene tiempos y efectivamente siempre se dice, ¿no?, que es un lenguaje universal, de nuevo, que apela a las emociones, y eso hemos dicho que era una componente básica para la comunicación, de acercamiento y de facilitador, ¿no?, de la comunicación. Realmente puedes utilizar escalas distintas, una pentatónica oriental respecto a la nuestra, o instrumentos distintos, o técnicas instrumentales distintas, pero la emoción está ahí, ¿no? Si se transmiten un sentimiento de pena, de alegría, de miedo, la música lo consigue, ¿no? Aunque sea con otra física detrás, ¿no? Eso es la parte... Y os dais cuenta de que en esta conversación se están mezclando constantemente, ¿no?, la emoción con el lenguaje, con lo matemático, con lo físico, con el tiempo. Está todo unido y yo creo que es importante eso en la película también. Y eso yo creo, como decía Gisela, es lo que distingue una buena película, la que te hace mezclar un montón de campos de conocimiento, ¿no?, por decirlo de alguna forma. ¿Había otra mano por ahí? Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Habéis comentado que, por ejemplo, la linealidad del tiempo se rompe. Se ve el pasado, presente y futuro. También el conocimiento se hace casi pues, con la singularidad pues, eterna. ¿En qué posición queda la teología en este escenario? ¿Y no sería fundir ciencia con teología? Gisela, tú que has... Esto es arriesgado, sí, pero física sí, teología.
Sí, pero hay pelis de ciencia ficción y relatos de ciencia ficción que tienen, Sí, tienen esos componentes, ¿no? componentes, Esos componentes. componentes. A ver, depende cómo queramos expresar el tiempo. O sea, lamentablemente, y esto es una lucha constante que tengo yo ahora mismo, la ciencia suele limitarse muchísimo a los datos, y yo creo que es un error de la ciencia, pero bueno, no me voy a meter en más berenjenales. Pero la ciencia se fija mucho en los datos y a lo que a nosotros nos importa con respecto al tiempo es más, bueno, cómo se comporta un sistema cuántico. A ver, por ejemplo, el marco de los sistemas cuánticos y el marco relativista no tienen nada que ver. Tenemos dos teorías que no se pueden reconciliar precisamente porque la manera que tienen de entender el tiempo es distinta. A un físico lo que le interesa es explicar eso. Es bueno, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo afecta a los fenómenos que estoy observando? Y lamentablemente creo que no se plantea si eso luego pueda tener otras implicaciones. Luego a lo mejor en lo personal sí, pero si un físico empezara a hacer divagaciones filosóficas sobre el tiempo, a lo mejor lo tomaban por loco, fíjate lo que te digo. Entonces, yo creo que nos interesan más los datos, ver pues, bueno, de dónde sale esta flecha del tiempo. ¿Es termodinámica, es cosmológica, es cuántica, es por los potenciales? O sea, hay como 6 o 7 que se están estudiando ahora. Entonces, bueno, lo curioso es que en gravedad cuántica de bucles no lo necesitan. Entonces, ahí estamos un poco como... ¿Qué implicaciones puede tener luego eso a la hora de ir más allá de...? Pues la verdad es que no tengo ni idea, porque creo que un físico no se lo va a preguntar. Erróneamente, pero creo que no. Eso da para otra película, ¿no? Sí, sí. Tendríamos una última pregunta, si alguien se anima, que ya tenemos ahí. Hola, esta pregunta, bueno, muchas gracias por el coloquio, ha estado súper interesante. Es para... Perdona, no recuerdo tu nombre, que eres lingüista. Elea. Elea. Es para Elea. Quería preguntarte, imaginando, ¿no?, en caso hipotético que te encuentres con un lenguaje nuevo, diferente, que no hayas visto nunca, imaginando, bueno, teniendo todas las bases de datos que tenemos hoy en día y demás, ¿cuál es el primer acercamiento? ¿Cómo te acercarías tú para poder entender un lenguaje que es completamente nuevo? ¿A qué recurrirías? Recurriría al acercamiento físico y a la emoción. No digo más porque no puedo decirlo, pero creo que es lo esencial. Es el gesto básico de la comunicación y es lo que permite abrir la vía para luego empezar a entender cosas absolutamente complejas, ¿no? La parte común del ser humano. Es algo que lo vamos a ver, claro. Y efectivamente eso debería de ser, es intrínsecamente humano y desafortunadamente no lo practicamos como debiéramos, ¿no? Pero es la clave para mí. Muchas gracias. Una gran lección. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí para que tengan un poquito de tiempo para descansar. Y creo que lo que hemos hecho hoy, esta tarde aquí, hasta ahora, es un ejemplo de cultura científica, de ciencia ciudadana, de lo que la vicepresidencia del CSIC busca con este ciclo en el que estamos inmersos, CSIC de Cine. Entonces, solo me queda agradecerles a todos ustedes por estar aquí, agradecer al CSIC, a nuestra casa, por hacer esta iniciativa de CSIC de cine de verano, en esta noche maravillosa, que como somos capaces de controlar el tiempo, también hemos controlado el tiempo meteorológico. Y agradecer, por supuesto, a la institución que nos acoge, a Cultural Conde Duque. Espero que les guste la película, luego ya no hablaremos después de la peli, así que cada uno se podrá ir a casa a reflexionar después de haber rellenado el cuestionario que tienen en el QR. Muchísimas gracias a todos, gracias Gisela, gracias Elea.